Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Dios nos bendiga enormemente en esta hermosa mañana que tenemos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Agradeciendo a mi Padre Celestial por la bendición que tengo, hermanos, de poder ser el expositor en esta mañana de su santa palabra. Les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23, y dice la palabra de nuestro Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense muy bien cómo dice el versículo 27, hermanos, las palabras del apóstol Pablo: os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Como ustedes han visto, mis hermanos, hemos estado tratando diversos temas acerca de la santidad. Y cuando estaba preparando este sermón, hermanos, recordaba mucho las palabras que escribió precisamente en el Éxodo Moisés, cuando precisamente Jehová se le presenta en esa zarza ardiente. Y cuando él estaba entrando a la presencia de Dios, precisamente se le ordena que se quite las sandalias porque el lugar que estaba pisando era tierra santa. Y este mismo evento le suscitó precisamente a ese gran general militar como lo fue Josué, que también pensando que alguien de su ejército precisamente estaba en rebeldía por tener desenvainada la espada, el mismo Josué se le acerca a este hombre que tenía la espada desenvainada y le hace la pregunta: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y cuando se da cuenta que el que estaba enfrente de él era el ángel de Jehová, también le da la misma orden: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. En este momento, hermanos, nosotros reconocemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que dice Jesucristo que en donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar en medio de ellos. Siempre me gusta citar Hebreos 2:12 para decir, diciendo Jesucristo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Jesucristo está en medio de la adoración, hermanos. Jesucristo está en medio de nosotros. Estamos en un lugar santo. Es momento apropiado, hermanos, para quitarnos las sandalias. Simbolismo de manera figurada que todas nuestras preocupaciones, todas nuestras aflicciones, de que dejé prendido la olla de los frijoles, de que va a llegar el cobrador de Coppel, el que va a venir la de la tanda, o sea, deje todo eso fuera, hermanos. Vamos a concentrarnos en la palabra de nuestro Dios. Estamos viendo el tema precisamente, hermanos, el tema de la santidad. Cuando nosotros hablamos de santidad, hermanos, estamos hablando de algo apartado precisamente del pecado. Cuando hablamos acerca de la santidad, nos referimos precisamente a alguien que está dedicado con un propósito santo. Cuando estamos hablando de santidad, hermanos, nos estamos refiriendo particularmente a alguien que está consagrado para el servicio para nuestro Dios. Cuando nosotros hablamos de santidad, hermanos, estamos hablando acerca de la limpieza de todo vuestro ser. La primera carta de los Tesalonicenses precisamente revelan todo lo que es el ser humano. Revela su humanidad, espíritu, alma y cuerpo. Por esto este tema lo empezamos la semana pasada precisamente con el título La santidad personal. Y cuando hablamos acerca de la santidad personal, pues es importante hacer el énfasis en estos 3 elementos: tanto el espíritu, tanto el alma y el mismo cuerpo. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, es la siguiente: ¿cómo puedo lograr yo la santidad personal? Pues la verdad, hermanos, es que el que santifica es Dios, puesto que la primera carta a los Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios de paz os santifique por completo. Y es que la palabra de Dios nos santifica, hermanos, de acuerdo a Juan capítulo 17, versículo 17. Pero también la obra de nuestro Señor Jesucristo, de haber muerto en esa espantosa cruz, pues también viene a santificarnos a través de las aguas del bautismo.
y sobre todo la obra que realiza el Espíritu Santo en nuestras vidas. El que santifica es precisamente Dios. Pero, ¿cómo se logra la santificación personal, hermanos? La semana pasada ya estuvimos disertando abundantemente acerca de la santificación en el Espíritu. Y nosotros dijimos en aquella ocasión que para poder santificar en el Espíritu, primero debemos de hacer una cosa. Porque si queremos santificar también el alma y también el cuerpo, debemos empezar con el Espíritu. Cuando nosotros hablamos acerca del Espíritu, es importante entender lo que es esto, lo que es el Espíritu, y diferenciarlo con el alma. Porque a veces llegan personas y a veces unos pasajes oscuros lo quieren leer, y como Eclesiastés 12:7 dice que cuando uno muere el Espíritu regresa a Dios, pues dice que no hay infierno, pueden decir de esa manera. Pero aquí en la primera carta de los Tesalonicenses 5:23 nos está diciendo el apóstol Pablo que todo vuestro ser sea guardado irreprensible. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando en nuestra alma vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hicimos. Pero es muy importante entender esto, hermanos, el concepto del Espíritu, el concepto del alma, para poder distinguir uno del otro. Dijimos en aquella ocasión, hermanos, que el Espíritu se refiere precisamente al ser inmaterial, es decir, es ese algo que no es materia, es ese algo que es intangible, es decir, que no se toca, es ese algo que es invisible, es decir, que no se ve. El Espíritu es eso, e incluyendo el alma. Pero es bien importante entender esto, hermanos. Hay una delgada línea que diferencia entre el Espíritu y el alma, porque la diferencia entre estos viene a ser el enfoque y la visión de cada uno de ellos. Es a través del Espíritu, hermanos, es a través del Espíritu en el cual nosotros conocemos, servimos y adoramos a nuestro Dios. Sí, hermanos, en Juan 4:24 dice la palabra de Dios que Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y en aquella ocasión nosotros estuvimos analizando, hermanos, que precisamente la palabra de Dios, cuando se refiere en la cita base de esta mañana, 1 de Tesalonicenses 5:23, cuando se refiere al Espíritu, en el griego se escribe neuma. Y cuando se refiere al alma, se refiere como psuque o psique, por así decirlo, en el cual se derivan muchas ramas, precisamente campos de estudio como la psicología, porque se refiere a la mente. Hay una gran diferencia entre este y el otro. ¿Por qué cree, hermano, que no dice Dios es Espíritu y los que le adoran en alma y en verdad deben de hacerlo? No dice alma, dice en espíritu. Debemos empezar con el Espíritu. ¿Para qué? Para poder adorar a Dios, para conocerlo y saber más de Él. Dice precisamente, hay algo bien importante que nosotros debemos de entender en todo esto, hermanos. Cuando hablamos acerca del Espíritu, hay 9 sinónimos que utiliza el diccionario Vine para referirse a esta palabra de Espíritu. Pero recuerdo las palabras de mi hermano David, que siempre nos instruía cuando estaba en la escuela de predicación, que cuando leemos un pasaje, un texto bíblico, hay que leer el contexto del texto para luego no agarrar un pretexto. Y eso es lo que hacen muchas personas. Agarran un texto y ya no leen lo que estaba antes ni después de. Y es bien importante entender esto, hermanos, porque cuando nosotros hablamos acerca del Espíritu, el Espíritu viene a ser el enfoque que nosotros vamos a tener, esa visión vertical que que tiene el hombre con Dios. Para poder tener una relación con Dios hay que empezar con el Espíritu. Pero la verdad de todo esto, hermanos, es que cuando hablamos acerca de esta terminología, nosotros la utilizamos para aquellos hermanos que están cerca de Dios. Decimos del hermano que está cerca de Dios es un hombre o una mujer espiritual. No le decimos es un hermano o es una hermana que es almozo, porque esa palabra no existe. Decimos siempre que es una persona espiritual. ¿Por qué?
porque es a través del Espíritu que precisamente está adorando, sirviendo y conociendo a Dios. Hermanos, la palabra de Dios es muy enfática y lo dice en Efesios 2:1. En Efesios 2:1 dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es bien importante entenderlo, y lo estoy repitiendo, hermanos, porque es necesario distinguir estas dos cosas entre el espíritu y el alma. Resulta que si la forma de poder adorar, servir y conocer a Dios es a través del espíritu, hay personas que están muertos espiritualmente. ¿Cómo puedo yo servir, conocer y adorar a mi Dios si estoy en muerte espiritual? Solamente Jesucristo puede darnos esa vida espiritual para poder tener una relación con nuestro Dios. Dice precisamente en la primera carta de Corintios, a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos estaba enseñando lo que es el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que se recrea cuando nosotros nos bautizamos. Porque cuando salimos de las aguas del bautismo, resucitamos a una vida nueva. Espiritualmente estamos vivos. ¿Por qué cree que es tan importante el bautismo? O vamos a adorar a Dios conforme nosotros creemos o conforme nosotros queremos. Dice la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, para poder estar en vida espiritual y para dejar de estar muertos, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y mucha gente se confunde al respecto. Para poder resucitar espiritualmente hablando, hermanos, hay que ir a las aguas del bautismo. Para poder tener esta vida espiritual hay que hacer eso. Dice Apocalipsis 22:11, que el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía, porque la santidad es un proceso de santificación que se da hasta la muerte, que se da hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es bien importante entender esto, hermanos. Cuando nosotros reconocemos eso en nuestra vida y ya participamos de las aguas del bautismo, es importante recordar esto, de no pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Vamos a darle lectura, mis hermanos, ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dice la palabra de nuestro Dios, Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Levante la mano quien está bautizado aquí. Ya pueden bajarla. Todos ustedes ya están santificados en el Espíritu. Pero cuando nosotros después del bautismo decidimos pecar, lo que estamos haciendo es pisotear esa sangre del pacto. Hay que restaurarse, hermanos, si estamos llevando una vida de pecado. Y el pecado significa, hermanos, amartia en griego, errar del blanco. Es todo aquello que nos separa de Dios. Tanto pecados en el cuerpo como pecados en la mente y pecados de omisión.
Dice el Proverbio 20, versículo 27. El Proverbio 20, 27 dice, note muy bien cómo dice, es bien interesante, cómo la relevancia que tiene empezar en el espíritu y luego en el alma. Porque los psiquiatras y los psicólogos, cuando alguien está mal de la tatema, de la cabeza, ¿qué es lo que hacen? No, pues ve con el psicólogo. Nosotros como cristianos primero debemos de decirle que debe de empezar en el espíritu para que el alma pueda ser santificada posteriormente. Note muy bien cómo dice el Proverbio 20, versículo 27. Proverbio 20, versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Es a través del espíritu del hombre que nosotros podemos entender el contenido del alma. ¿Y quién es el que escudriña? No solamente es el espíritu del hombre el que sabe lo que hay en el corazón, sino también es el Espíritu Santo, sino también es nuestro Dios. Él escudriña la mente y el corazón. Por eso es bien importante entender el concepto de la santificación en el espíritu. Hermanos, ¿cómo se logra la santificación personal? Usted ya sabe que todo debe empezar en el espíritu, en las aguas del bautismo. Allí empieza todo, ese proceso de santificación. ¿Cómo se logra esta santificación personal? En segundo lugar, se logra santificando el alma. Usted debe de santificar el alma. ¿Y cómo se logra esto? Usted debe de entender muy bien qué es el alma. Ya dijimos que es el espíritu, pero también usted debe de entender qué es el alma, para poder distinguir una de la otra. Dice precisamente ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a darle lectura, hermanos, a Génesis 1, 26. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí la cita. Vamos a leer, Génesis 2:7, fíjese muy bien cómo dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando se habla del concepto un ser viviente, se refiere al alma. Esto de acuerdo también a la primera carta a los Corintios 15:45. Y fue el primer Adán un alma viviente. Es decir, ¿qué es el alma? El alma es la suma del espíritu más el cuerpo igual a alma. Eso es bien importante entenderlo, porque cuando nosotros hablamos acerca del alma, nos estamos refiriendo en el concepto judío al corazón. Nos estamos refiriendo a la mente. ¿Pero qué es el alma? El alma, hermanos, es el asiento del intelecto, de las emociones, de la voluntad y de la conciencia. ¿Por qué cree que Juan capítulo 4 versículo 24 dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren? ¿Por qué cree que no dice en alma y en verdad? Porque vamos a adorar, vamos a conocer o vamos a servir a Dios como yo pienso, como yo siento, como yo creo, o voy a hacer lo que yo quiera con mi Dios, o el concepto que yo tenga del bien y del mal. Por eso la palabra de Dios es muy enfática en este aspecto, hermanos, porque para poder santificar el alma hay que primero santificar el espíritu. Hermanos, dice Jeremías capítulo 17 versículo 9. Dice Jeremías capítulo 17 versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Esa palabra perverso se refiere, hace una referencia a algo que está torcido, algo que de origen ya está torcido, hermanos. Y esto es interesante, hermanos, porque desde nuestro nacimiento hemos estado formando en nuestra mente una moralidad.
pero en vez de los valores que nos inculcan no son los positivos. Cada quien va siguiendo su camino, unos pentecosteses, otros testigos, otros católicos. Por eso es bien importante, hermanos, que cuando nosotros queremos servir a Dios, lo hagamos en espíritu y en verdad. Y precisamente engañoso es el corazón. Es bien importante entender esta cuestión, hermanos, porque cuando nosotros hablamos acerca del corazón, el proverbista ahí en el Proverbio 4, versículo 23, Proverbio capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Por qué nos da este consejo el proverbista de que guardemos el corazón? Porque la tendencia del corazón es ser engañoso y es el ser perverso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué debemos de guardar en nuestro corazón? ¿Qué debemos de cuidar? ¿Qué debemos de proteger? ¿Sobre qué cosas debemos de velar? Sobre el intelecto. En el intelecto, hermanos, nosotros pensamos, imaginamos, entendemos, razonamos y creemos. Cuando nos referimos precisamente al corazón y precisamente al asiento del intelecto, nos estamos refiriendo a estos 4 elementos. Cuando la Biblia se habla acerca del corazón o de la mente o del intelecto o particularmente del alma, seguramente se está refiriendo a alguna de estas cosas que mencioné. Y es bien importante entender lo siguiente, hermanos. ¿Por qué? Déjeme comentarle algo al respecto de cómo la mente, si dejamos trabajar la mente en nuestra vida y no la controlamos, nos puede hacer garras, la misma mente. El domingo pasado, ustedes vieron que llegó una señora aquí a la congregación y ya terminándose la adoración, ella pidió que se orara por ella. No voy a mencionar su nombre, perdón. Esta señora precisamente pidió precisamente la oración, y cuando yo salgo después del servicio de adoración, ella me comentó, oiga señor pastor, y yo ya le había dicho porque estaba estudiando con ella. Digo, no soy pastor, pero no entiende, pero bueno. Y me dice, señor pastor, oiga, fíjese, necesito que me acompañe a mi casa, dice. Pero bien, la señora estaba bien afligida. Acompáñame a mi casa, señor pastor, es que mi nuera tiene un demonio, dice. Eso pasó el domingo pasado. Y le digo, ¿cómo que un demonio? Sí, tiene un demonio. Tiene una semana sin comer. Ya está en la casa y todo lo que come instantáneamente lo vomita. Y quiere ir con brujos. Y ya la llevé al médico 2 veces y dicen que está bien. Yo dije, no, pues está interesante. Qué lástima que no está el hermano Jesús, porque me hubiera evitado muchos problemas. Pero dije, pues vamos, ¿no? De verdad, hermanos, cuando yo llegué a la casa, yo pensé que iba a ser como la película del exorcista, que se iba a estar retorciendo, que iba a estar con la cabeza volteada. Me imaginaba lo peor, pero me topé una señora normal. Empecé a platicar con ella, era una mujer totalmente cuerda de lo que estaba diciendo y de las palabras. Entonces, platicando con ella, me di cuenta que ella escondía algo, pero no lo decía. Entonces, oramos, cantamos, y le dije, todos los días, a partir de mañana lunes, le dije, si Dios lo permite, le voy a venir a visitar. Vamos a cantar, vamos a orar, y le voy a tener un mensaje de 15 minutos. ¿Qué le parece? No, que sí, que está bien, que no sé qué. Bueno, ya me despido, llega el lunes, llegué faltando 5 para las 9, y me dice la señora, no sé, qué pena señor pastor, ya se fue mi nuera, dice, ya se recuperó, dijo. La verdad de todo es que le rehuyó al compromiso de estudiar la palabra de Dios. El día jueves, hermanos, la señora en agradecimiento me invitó un mole. Y me dice, oiga pastor, fíjese que me dijeron algo de mi nuera. ¿Qué pasó? Me dice la hermana de ella
que ella hasta se corta las manos para llamar la atención. Se autoflagelaba ella misma para recibir toda la atención de los demás. Fíjese qué tan poderosa, hermanos. Por eso dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, tanto que nuestra vida esté dependiendo de lo que estamos pensando o lo que estamos sintiendo, hermanos. Porque por esa parte Satanás puede entrar. Puede entrar precisamente con lo que nosotros estamos pensando. Y si no llevamos la armadura de Dios, va a entrar a través de las emociones y nos va a hacer garras. A través de nuestros hijos, a través del novio, la novia, el esposo. A través de ahí Satanás puede entrar en su vida y hacerle garras. Cuando hablamos del corazón, cuando hablamos de la mente, también nos referimos a la voluntad. Es bien interesante cómo Albert Einstein dice que la voluntad es una fuerza más poderosa que la del motor, que la del vapor, la electricidad y la energía atómica. Esa es la fuerza de voluntad. Hermanos, nosotros tenemos una lucha todos los días. Hay una lucha en los pensamientos, hay una lucha en las emociones, hay una lucha en la voluntad, porque cada vez que usted viene aquí a la congregación, es un triunfo que usted tuvo en la voluntad. Pero cuando usted decide quedarse dormido, cuando usted decide no venir a reunirse porque le da flojera, es una batalla que usted ya perdió en la voluntad. No solamente Satanás actúa de esa manera, porque engañoso es el corazón, y si engañoso es el corazón, también la conciencia. La conciencia es esa capacidad que tenemos, hermanos, porque en la conciencia percibimos lo que es sabio, lo que es prudente, lo que es bueno y lo que es malo. Si uno tiene totalmente corrupta la conciencia, no va a distinguir lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué cree que un secuestrador ve esas fechorías que está haciendo como un trabajo? No importa si está lastimando, lacerando, si está hiriendo a los familiares de ese que tiene secuestrado, o el que está haciendo trabajos totalmente fuera de la buena moral, narcotráfico, prostitución, porque ellos tienen corrupto la conciencia, ya no saben distinguir lo que está bien y lo que está mal, y ese es un peligro gravísimo. Por eso es precisamente, hermanos, que debemos someter el espíritu a Dios, para que de esta manera el espíritu también santificado pueda santificar también el alma. Repito, para que usted santifique el alma, empiece con el espíritu. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, clavamos en esa cruz lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy creyendo, para que mi mente y mi alma pueda ser transformada. Solamente de esa manera podemos santificarnos en el alma. Someter mis pensamientos, someter mis emociones, someter mi voluntad y mi conciencia a la voluntad de Dios. ¿Quiere santificarse en el alma? Repito, santifíquese en el espíritu. Restáurese si está haciendo algo mal en este momento. Le animo en el amor del Señor que se restaure su vida y acepte a Jesucristo. Pero recuerde esto muy bien: cada vez que le fallamos al Señor es estar pisoteando la sangre del Maestro. Cada vez que le fallamos al Señor es como volverlo a clavarlo en la cruz, y eso es algo terrible, porque nosotros ya conocemos la verdad. Este tema, la verdad, es extenso, hermanos. Tengo otra parte de este mismo sermón que habla acerca de cómo hacerlo.
cómo lograr esa santificación en el alma. Porque es bien importante las herramientas, son tantas las herramientas, son tantos los elementos que tenemos para poder lograr esta verdad espiritual. Este es el tema que les tenía preparados, hermanos, acerca de la santidad personal, en lo particular, la santidad en el alma. Que Dios les bendiga.